Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 7, nos dice la palabra de Dios así: Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Amén. Los capítulos 19 y 20 de Segunda de Samuel son críticos porque representan la transición de la crisis absoluta, la muerte de Absalón, a la frágil restauración del reino de David, marcada por tensiones políticas y la rebelión de Seba. Amén. Bendito sea Dios. Restauración y fragilidad. El segundo libro de Samuel alcanza su clímax dramático tras la derrota de la rebelión de Absalón. Estos capítulos funcionan como un díptico que ilustra la complejidad de la política israelita y la fragilidad de la monarquía unida. Mientras el capítulo 19 se centra en la restauración emocional y política de David, el capítulo 20 presenta la amenaza de la fragmentación mediante la rebelión de Seba, hijo de Bicri. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel, capítulo 19, el retorno del rey. El duelo de David y el pragmatismo de Joab, versículos del 1 al 8. El capítulo comienza con una paradoja. La victoria militar se convierte en luto nacional. La frase, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, versículo 5, resume la dura reprensión de Joab a David. Exegéticamente, este momento es vital. Joab actúa como la voz del realismo político frente a la parálisis emocional del rey. David, al llorar a Absalón, está ignorando el pacto de lealtad con su soldado. Dice Joab en el versículo 7, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Amén. La intervención de Joab obliga a David a sentarse a la puerta, versículo 8. Un acto simbólico de retomar sus funciones judiciales y gubernamentales. Amén. Las negociaciones para el regreso, versículos del 9 al 15. David no regresa a Jerusalén por la fuerza, sino mediante la diplomacia. Es notable su estrategia hacia la tribu de Judá, porque habéis de ser vosotros los últimos en volver a traer al rey a su casa. Versículo 11, amén. Aquí vemos a un David político que busca consolidar su base de poder original. El nombramiento de Amasa como general en lugar de Joab, versículo 13, es un movimiento arriesgado para castigar a Joab y atraer a los rebeldes, aunque esto desencadenará tragedias posteriores. Amén. Los encuentros en el Jordán, versículos 16 al 40. El cruce del Jordán es un rito de paso que incluye 3 encuentros significativos. Primero, Simei, versículos 18 al 23. Representa la facción de Saúl. David opta por la clemencia. ¿Ha de morir hoy algún hombre en Israel? No necesariamente por bondad, sino para evitar una guerra civil inmediata. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Amén. Versículo 23. Segundo, Mefiboset, versículos 24 al 30. La ambigüedad de su lealtad queda sin resolver. David divide las tierras, lo que sugiere que incluso en la restauración la justicia es imperfecta. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Amén. Versículo 30. Y tercero, Barzillai, versículo 31 al 39. Representa la lealtad desinteresada y la recompensa de la fidelidad. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él
como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Amén. Versículo 38. El conflicto intertribal, versículo 41 al 43. El capítulo cierra con una disputa amarga entre las 10 tribus del norte e Israel y la tribu de Judá. La frase, nosotros tenemos 10 partes en el rey, versículo 43, prefigura la división definitiva del reino que ocurrirá años después bajo Roboam. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel capítulo 20. La rebelión de Seba y el poder de Joab. La desobediencia de Seba, versículos del 1 al 2. La paz de David dura poco. Seba, un benjamita, utiliza un grito de guerra que resuena con fuerza. No tenemos nosotros partes en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Versículo 1. Este es un desafío directo a la legitimidad dinástica. Mientras Judá se mantiene fiel, Israel sigue a Seba, demostrando que la unión de las tribus era más una tregua que una fusión nacional. Amén. El asesinato de Amasa, versículos del 4 al 13. La ineficacia de Amasa para reunir al ejército en el tiempo previsto lleva a David a confiar en Abisai, pero es Joab quien toma el dominio o mando sin reconocimiento legal o formal. En una escena que refleja el asesinato de Abner, Joab finge un saludo amistoso. ¿Te va bien, hermano mío? Versículo 9. Para apuñalar a Amasa, Joab elimina sistemáticamente a cualquier rival que amenace su posición o la estabilidad de David, consolidando un poder basado en la violencia. Bendito sea Dios. Amén. El asedio de Abel Bet-Maca y la mujer sabia, versículos 14 al 22. El conflicto termina no por una gran batalla, sino por la intervención de una mujer sabia. Ella cuestiona a Joab: ¿por qué destruirás la heredad de Jehová? Versículo 19. Amén. Su sabiduría salva a la ciudad al entregar la cabeza de Seba. Este episodio subraya un tema recurrente en Samuel: la sabiduría, a menudo femenina, como contrapunto a la fuerza bruta de los guerreros. Amén. La administración restaurada, versículos 23 al 26. El capítulo concluye con una lista de oficiales de David. Es una señal literaria de que el orden se ha restablecido, aunque es un orden manchado por la sangre y la desconfianza. Amén. Alabado sea Dios. En resumen, desde una perspectiva exegética y teológica, estos capítulos revelan la naturaleza del juicio divino y la gracia en medio del caos. Aunque David ha sido perdonado por su pecado con Betsabé, la profecía de Natán: no se apartará la espada de tu casa, según segunda de Samuel capítulo 12 versículo 10, se cumple con precisión matemática en estos capítulos. La narrativa nos muestra que la restauración es costosa. David recupera el trono, pero pierde la autoridad moral plena y la cohesión total de su pueblo. Amén. El peligro del pragmatismo. Joab es el brazo ejecutor que David necesita, pero que a la vez desprecia. Representa el poder que opera fuera de la ética. Amén. Y la fragilidad de la unidad. La tensión entre el norte, Israel, y el sur, Judá, en segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 43, y el capítulo 20, versículo 1, nos recuerda que la voluntad humana de dividir es constante, y solo el liderazgo bajo la guianza del Señor, que David descuida en su duelo, puede mantener la paz. Amén. En conclusión, estos capítulos presentan un relato realista y crudo de la redención. Dios sigue usando a David a pesar de sus debilidades, pero el texto no oculta las cicatrices que el pecado y la mala gestión política dejan en la nación. La casa de David se mantiene en pie,
pero la sombra de la división ya se proyecta sobre el futuro de Israel. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti reconociendo que nuestras vidas están llenas de luchas, de momentos de restauración y de tensiones que solo tu gracia puede sanar. Señor, enséñanos a equilibrar a nuestro corazón, que cuando el dolor nos ciegue, envíes siervos tuyos que nos hablen con verdad y nos ayuden a levantarnos de nuestro luto para cumplir con nuestras responsabilidades. No permitas que nuestras heridas personales nos impidan ver el sacrificio de quienes nos rodean. Te pedimos la sabiduría y fortaleza necesaria para poder perdonar a los que nos han ofendido. Quita de nosotros el deseo de venganza y danos un corazón que busque la unidad por encima del orgullo. Ayúdanos a ser constructores de puentes en nuestras familias, iglesias y comunidades, especialmente cuando surgen divisiones. Líbranos de la ambición y la violencia. Te rogamos que guardes nuestras manos de la maldad, que no busquemos el poder a costa del prójimo, ni usemos la manipulación para obtener lo que queremos. En medio de los conflictos que parecen no tener salida, haznos personas prudentes y sabias que sepan interceder para evitar la destrucción. Que nuestras palabras traigan paz y preserven la paz, en lugar de fomentar el caos o crear el caos. Aunque veamos la fragilidad humana en estos relatos, te damos gracias, porque tu pacto se mantuvo firme y nos diste a nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Amén. Ayúdanos a vivir bajo su autoridad y a confiar en que incluso en nuestras caídas, tú estás restaurando nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.